Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, y vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Los Hechos de los Apóstoles, prácticamente estamos ya en el final con este texto. Mañana veremos precisamente la parte inicial, Pentecostés, el andón del Espíritu Santo, y hoy la parte final. Y en esta parte final es cuando nos encontramos con Pablo, que llega a Roma. Llega a Roma acompañado de Lucas y alguno más, pero llega como prisionero de los romanos. Ha apelado al César, estaba en la cárcel, estuvo bastantes años en la cárcel entre un lugar y otro, 2 años más o menos ahí en Jerusalén, cerca de Jerusalén, y aquí volverá a estar, bueno, no es en la cárcel, es libertad vigilada, también otros 2 años. Los romanos, aunque tenían las cárceles a veces llenas y no les interesaba tener gente en la cárcel, cuando había prisión preventiva, como es el caso, lo que hacen es, si tú tienes dinero suficiente y puedes pagar lo que cuesta el guardia, pues o lo que cuesta el soldado, pues te encadenan a un soldado y estás libre de vivir en tu casa o en una casa. Pero has de pagar lo que vale el soldado. No lo paga el ejército, no lo paga el Estado, lo has de pagar tú. Si lo haces, entonces vale. Y es lo que hacen. Le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con el soldado que lo vigilaba. Lo vigilaba encadenado, o sea, no es aquello de... Entonces, al cambio de guardia, pues cambiaban uno por otro. Y los costes los paga, en este caso, la comunidad cristiana, porque Pablo tampoco no podía en ese momento hacer nada encadenado así, en esa prisión preventiva. Y dice que enseguida solo llegar ahí y tener la casa alquilada y poder hacer algo, dice que a los 3 días de eso convoca a los judíos principales para decirles qué es lo que les quiere decir. Pues simplemente que él está allí no para acusarles a ellos, no para ir contra el pueblo de Israel. La mentalidad que hay detrás es que las acusaciones que le han hecho son equivocadas del todo, porque él no es antijudío, él es judío. Simplemente lo que hace es anunciar a Cristo, que es el Mesías esperado por los judíos. Está en plena consonancia con la fe que él aprendió. Y por eso no piensa ir contra Israel. Claro, de nacionalidad romana, ciudadanía romana, decían en aquellos tiempos. Claro, como atacase a los judíos sería un problema para los judíos, porque la mayoría de judíos no tenían ciudadanía romana. Y además los judíos empezaban a estar más vistos y los cristianos más. Recordemos que la muerte tanto de Pedro como de Pablo pasará más o menos unos, que serán 10 años después de esto, como mucho, en medio de la persecución de Nerón en Roma, precisamente en la persecución contra los cristianos con la falsa acusación de haber quemado Roma. Y eso falta poco. Y justo pocos años, muy pocos, después de esta gran persecución que duró 3 años, vendrá la gran persecución antijudía,
a causa de la revuelta de los judíos, y Jerusalén será destruida, aniquilada en el año 70. La revolución empieza en el 67. O sea, estamos en esa situación. No he hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres. Fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. No había nada que me acusasen, pero insistían en que estuviese en la cárcel. Pues por eso apelé a Roma. Pero por eso os llamo, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Y empieza a anunciar a Cristo. Y dice que está 2 años esperando el juicio, que al final sale el juicio, prácticamente no hay juicio. Lo dejarán libre porque no hay acusación válida para nada. Así que él quedará libre y continuará predicando en Roma, pero ya empieza a hacerlo desde su casa. Primero a estos judíos principales para calmar los ánimos, a ver quién es para que lo conozcan, pero enseguida en casa empezará a recibir a tantos y tantos y a predicar a Cristo y ser el gran apóstol, también en Roma, donde después llegará también San Pedro. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio un poco raro, porque es un Evangelio que sale de lo normal. Es Pedro, prácticamente también acabando el Evangelio de Juan, más o menos. Pedro que, volviéndose, vio que los seguía, Pedro que está con Jesús, los sigue Jesús, a quien amaba. Le sigue Jesús con aquel al que la amaba, y decía, así es la forma de este joven, que realmente es Juan. Y pregunta a Pedro, bueno, ¿y este qué? La idea es, le acaba de decir a Pedro, en el fondo, que va a morir por él. Bueno, y ahora, muy bien, de mí ya me lo has dicho, ¿y de Juan qué? Y entonces Jesús responde de esta forma especial, que es sacándoselo de encima, diciendo, pero ¿tú de qué vas? ¿Pero qué te importa a ti? Yo hago lo que quiero, hago lo que creo que tengo que hacer y lo hago bien, así que tú no te has de meter a ver qué pasará con los demás. Así que le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Es curioso que en los últimos textos, cuando habla con Pedro, siempre le dice lo mismo al final, tú sígueme. Como diciendo, oye, no te metas en fregados, tú lo que has de hacer es seguirme a mí, hacerme caso y punto. Y no te metas donde no te llaman, haz lo que tienes que hacer. Todo este texto es curioso, porque dice justo después, entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Pero no dijo nada Jesús de eso. Y este texto está escrito a finales del siglo I, cuando ya Juan empieza a ser mayor, escribe el último evangelio, el de Juan. Prácticamente, seguramente ya no quedaba ningún otro apóstol. Y entonces es cuando se va generando esos dimes y diretes. Uy, este aguantará hasta que vuelva Jesús. Y lo que hace Juan en el Evangelio es decir que no os dejéis enredar, no os dejéis llevar por dimes y diretes. Hoy nos lo podría decir igual, con tantas visiones y apariciones de algunos y no sé qué, alguno diría, oh, no, bueno, no lo diría, dice, no, es que hemos de hacer esto y esto. ¿Está en el Evangelio? No. Pues si quieres hacerlo tú, hazlo, pero no metas a los demás donde no toca. Es aquello que siempre la Iglesia ha enseñado. Hemos de creer en el Evangelio, hemos de creer en la Iglesia. De todo lo que sean revelaciones privadas, no tenemos ninguna obligación de aceptarlas. Aquellos que les ayuden en la fe, perfecto, pero no son necesarias para la salvación. Pero seguir a Cristo, el Evangelio, los mandamientos, vivir los sacramentos, eso sí que es necesario para la salvación. Si lo otro nos lleva a esto, encantados. Pero si lo otro nos lleva a dividirnos entre nosotros y a destrozar a la Iglesia por dentro, entonces no. Lo que ha de llevar es siempre a la fidelidad a Cristo, a creer siempre más en Él, a seguirlo con todo el corazón, a amarlo, a estudiar sus palabras, a ver lo que Él realmente enseña,
hacernos de verdad hijos de Dios, seguir con fuerza en su Iglesia bajo el mandato de Pedro. Y así, en plena comunión con Cristo, cuando nos encontremos con Él, entrar en la vida eterna.